Hoy les traemos a todos los de nuestra comunidad de familias empresarias una serie de conversaciones que vamos a tener aquí con Antonio sobre Betty la Fea, que para quienes yo creo que aquí estamos con muchas personas que seguramente conocen Betty la Fea, entre otras pues Betty la Fea viene teniendo pues una segunda parte que van a lanzar Una, también una, próximamente. una tercera, está la Eso, tercera parte ya. una es cierto, una tercera parte y pues Betty la Fea, además de ser pues una novela que nos dejó un montón de cosas que son súper, súper chéveres, que nos divertimos un montón viendo Betty la Fea. Adicional a eso, nos encantó la historia, pero resulta que para todas nuestras familias empresarias, pues Betty la Fea también tiene un montón de aprendizajes detrás para nosotros que tenemos empresas familiares. Y vamos a estar entonces en tres espacios con ustedes contándoles qué encontramos nosotros como consultores de empresas de familia, que son cosas súper valiosas sobre Betty la Fea y todos los aprendizajes que están ahí. Así que el día de hoy vamos a arrancar con un tema que es súper clave, que es el tema de la sucesión. Y en esa primera como conversación vamos a hablar de una sucesión desatinada, ¿no es cierto, Antonio? Porque encontramos cositas en la Total. sucesión de Betty la Fea que son buenas, pero también encontramos cosas que de pronto no se hicieron tan bien. Y pues por supuesto, antes de entrar a hablar de qué encontramos allí, vamos a hablar primero, vamos a ponerles un poco en contexto para aquellos, para todos aquellos quienes de pronto por alguna razón no se han visto Betty la Fea, que yo creo que no son muchos, entre otras estaba yo el otro día viendo que incluso hay niños que hablan sobre Betty la Fea y la recuerdan, y es impresionante ver que ha pasado muchas generaciones porque ya sabemos que Betty la Fea ya fue lanzada hace 24 años, creo, más o Sí, menos, a que fue principios de los lanzada. 2000. Exacto, a principios de los 2000. Entonces imagínense todo lo que Betty la Fea pues nos ha traído e incluso nos ha traído también como país. Entonces, para los que no conocen Betty la Fea es una novela que cuenta la historia de una empresa que se llama Ecomoda. Y Ecomoda es una típica empresa familiar que nos podemos encontrar, que con Antonio nos encontramos todo el tiempo, Sí, que le hace falta como definición de papeles, definición de competencias, en donde las relaciones entre dueños, familiares, accionistas y empleados no son muy claras. Hay un montón de conflictos de interés allá atrás. La novia del presidente es una de las socias, que eso es lo que, bueno, va pasando como en el desarrollo de esta historia. Luego, incluso nos encontramos al final de la historia. El otro día hablando con Antonio nos dimos cuenta que qué raro sería o qué complicado sería para un fundador de empresa familiar saber que su empresa terminó en manos del amante del hijo, porque casi que para los que creen que Betty la Fea, o sea, Betty era la víctima de la historia, en realidad tanto Armando como Betty eran antagonistas. Yo creo que a Marcela además la ven como la mala y en realidad cuando uno lo va a ver bien en detalle, en realidad no era tan mala. O sea, en realidad los malos fueron Betty y fue fueron ahí. fue una víctima de todo lo que pasó, Fue una realmente. víctima de todo lo que pasó, totalmente de acuerdo. Entonces, pues encontramos cosas muy chéveres en esta historia. Y vamos a hablar entonces en esta sesión de el proceso de sucesión. Dentro del proceso de sucesión, pues nos encontramos muchas características en una historia como la historia de Betty la Fea. Y para hablar de eso, pues ni más faltaba, tenemos que hablar de cómo estaba compuesta esta sociedad. Y es que para los que no sabían, Betty la Fea eran, bueno, o Ecomoda, perdón, es una empresa familiar de confección del sector textil, que está, el 40% de la empresa está en cabeza de una familia, el otro 40% está en cabeza de otra familia y el 20% lo tienen unos accionistas minoritarios. Ese 20%, ese 40%, perdón, que está en cabeza de los hermanos o de los Valencia, de la familia Valencia. Dentro de esa familia nos vamos a encontrar tres personajes que ya Antonio nos va a hablar un poquito más de esos tres personajes, y en la familia Mendoza nos encontramos bueno, cuatro personajes, incluyendo a Roberto y a Margarita, que son los papás de Armando, y a otra hermana que tiene Armando, de la que ya vamos a hablar en un momento.
Entonces, aquí es importante entender que no todas las familias empresarias, comenzando por ahí, a veces encontramos que las familias empresarias son todas aquellas que están en cabeza de una misma familia y no necesariamente es así. A veces también nos encontramos con lo que nosotros llamamos un multifamily, que son empresas familiares o empresas que están en cabeza de dos familias. Y eso pues también tiene unas connotaciones y unos comportamientos que pueden llegar a ser un poco diferentes. Entonces, volviendo a la historia, el Ecomoda, pues claramente es una historia que está en cabeza de dos familias empresarias y que eso también pues tiene unos retos adicionales. Los que no nos acordamos un poco de la historia, Marcela y Daniel y Margarita, no, se me olvida el nombre, ¿cómo es que se llama esta? ¿De quién hablas? ¿De la otra La otra hermana? hermana, María María Beatriz. Beatriz. Son Marcela, Daniel y Y María María Beatriz, Beatriz. que son hermanos. Ellos quedan huérfanos en algún momento, pues hace unos años quedan huérfanos porque los dueños en realidad eran sus papás, que eran Julio y Susana, esos son los papás de ellos tres. Ellos quedan huérfanos y cuando quedan huérfanos, pues quedan a cargo del negocio familiar y pues son los principales accionistas de parte de de la familia Valencia en este Valencia. caso. Ujú. Entonces, ¿qué pasa al principio? Bueno, entonces vamos primero a hablar de los personajes. Entonces, desde los personajes Valencia, si quieres, Antonio, relátanos quiénes son estos tres personajes y también qué relación tienen. Acordémonos, entonces tenemos dos familias, están los Valencia y están ahora se me olvidó el apellido de Armando Mendoza, están los Mendoza y Mendoza. los Valencia. Y los Valencia, entonces, son tres hermanos, ¿no? Y esos tres hermanos, cuéntanos un poquito más. No, digamos que ahí es súper claro. Primero ver, digamos que lo que tú dices es una multifamily company, ¿no? Ujú. Donde son dos familias muy amigas, dos familias digamos, el típico caso de dos amigos que empiezan a ser socios, que eso empieza a crecer, pero que sin lugar a dudas tienen la visión de cómo esto puede, pues, trascender en el tiempo y que, pues, sea un negocio que sea el beneficio para sus hijos. Y lastimosamente, pues, fallecen los papás de los Valencia y ahí casi que los Mendoza entran con un compromiso entre moral, entre casi que económico. Sin lugar a dudas, pues la empresa tenía una atracción para que ellos estuvieran, digamos, cubiertos como hijos, pero pues ahí empiezan a salir temas de qué tanto se estaban preparando, digamos, para planificar esos incidentes que pueden pasar en cualquier familia y que nunca lo tenemos como relacionado. ¿No? Entonces ahí llega el primer tema, casi que los papás Mendoza empiezan a hacerse cargo de tres chicos, más adelante, de edad el estatus de vida que están acostumbrados. Y se componen y vemos que, mira que las dos familias seguimos viendo un componente que sin lugar a dudas a los que potencializa son a los hijos varones, ¿no? Como los futuros personajes que van a suceder el poder de la compañía. Y ahí empezamos a ver, digamos, el primer personaje que llega a colación es un Daniel, ¿no? Una persona muy culta, muy inteligente, muy astuto también, con muchísimos contactos que podría haber generado un montón de valor para la compañía, ¿no? Para Ecomoda, haber traído toda esa experiencia, pero también pues con un ego grande, con una ansia de poder, con lo que venías diciendo, ¿no? Terminamos entendiendo que no hay unos roles que están, por decirlo así, como dados, pero no lo tenemos tan claro porque no está por escrito, no tenemos claro, y llegan a esa primera pugna de poder cuando ya el papá Mendoza está sintiendo que ya es hora de empezar a dejar a la siguiente generación. Entonces vemos a un Daniel arrogante, a un Daniel clasista, ¿no? Que está en un momento, en un punto de su vida donde pues a él lo que le importa es él, primero él, segundo él, tercero él. Aún así le haga daño a la compañía, ¿no? Porque Mm. ya hacia la mitad de la novela y hacia el final, cuando él se da cuenta incluso su patrimonio está en riesgo, él prefiere tomar decisiones ahí que incluso vaya en contra de la compañía. Y eso lo hemos visto más de una vez en muchos casos, que cuando entonces como a mí no me hacen caso, entonces yo daño esto que hemos construido por tantos años. Y ese personaje que también termina siendo un antagonista de la historia, ¿no?
pudiendo aportar muchísimo para la empresa familiar, contactos. De hecho, él no aporta mucho, todo eso que lo llena a él como profesional, es algo que él no lo aporta y no lo trae a colación a la empresa familiar para impulsar simplemente por el ego que él no fue la persona escogida. Entonces tenemos Bueno, ese primer, por el ego y por la rivalidad con la hermanos, ¿no? rivalidad, Que eso claro, también uno se lo puede encontrar cuando se trata de dos familias empresarias, que los dos están peleando por el claro. poder, quién va a ser el gerente, resultaste siendo tú, y como yo no me la llevo bien contigo, chao, yo te quiero es como tumbar acá, entonces voy a ir en contra, así vaya en contra, y lo dices tú, ¿no? Va en contra de, incluso de mi propio patrimonio, pero no me importa porque es que me puede más los celos profundos que le tengo a este personaje y que no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que dice. Incluso, mira que hay un tema interesante y es, digamos que, y también, digamos que parte, y es un tema que nosotros estamos reflexionando mucho con lo que está pasando con las familias empresarias, ¿no? Que estos hijos que hay unos que sí se quieren hacer cargo o si quieren pertenecer a la organización y otros que lo que les importa es sígueme manteniendo, sígueme mandando el cheque, yo quiero hacer otras cosas. En ambas familias tenemos personas de ese estilo. Incluso el mismo Daniel, pues a él le interesa el cheque porque él hace otros negocios con esa plata, ¿no? Ujú. No se piensa en una reinversión, no se piensa en, bueno, ¿qué puede pasar y yo cómo puedo aportar? Entonces es el primer personaje de los Valencia que tiene un rol bien interesante en toda la historia. Y bueno, llega la segunda que es Marcela, que es si es esa hija abnegada que si quiere hacer parte de ese legado familiar. Obviamente, ¿desde dónde? Desde lo que ella sabe, ¿no? Ella no es la persona que está buscando, digamos, figurar como una de las cabezas, porque ella, pues su parte comercial, su parte creativa es donde ella siente que genera valor para la compañía. Pero, pues nada, ahí empiezan también a tejerse un montón de temas bien interesantes, porque ella empieza a tener varios roles dentro de esta telaraña de empresa familiar, ¿no? Porque es hija y heredera digamos, de la empresa, pero también es novia del competidor de su hermano, que es su otro Mm. socio de cierta manera. Entonces empiezan a jugar muchos roles, a pesar de que ella sí quiere aportar a la empresa familiar su conocimiento, su expertise, su dedicación, aunque ella tiene claro que no va a tener una posición, digamos, de mando gerencial, más allá de lo que ella le compete. Pero digamos que está comprometida con la empresa familiar, ¿no? Y bueno, con lo que decíamos, un poquito la víctima de mucho del Intrángulis termina siendo ella, no termina siendo una mala, si uno lo reflexiona, ella termina llevándosela por delante en todo esto que pasa y poniendo en peligro un montón de cosas también para ella y para su patrimonio. Y bueno, y tenemos a María Beatriz, ¿no? Que es la típica hermana que es así, nada que ver con la empresa, solo mándame el cheque, solo me interesa. Es esa hermana que solo se la pasa en el club, que solo se quiere operar, que se quiere ver bonita, que ha tenido un bullying también de su hermano mayor muchas veces, ¿no? Y que anda en otro tema. Ella realmente ella ve como a la empresa familiar como un cajero, ¿no? Para que le sostenga. Y ahí vemos un tema incluso de los papás Mendoza, ¿no? Que es no, cómo no ponen límites a sus hijos, o, así sean putativos, a sus mismos hijos, y terminan es a costas de la organización sosteniendo un montón de temas que pues, no genera valor para la compañía, ¿no? Y pues si bien eres socio y si bien tienes unos derechos y unos beneficios, y está bien, bueno, pues también hasta dónde estás implicado o no con esto que está pasando. Entonces, pues es bien interesante estos tres hermanos, que sin lugar a dudas, pues tienen muchas velas en el entierro y también pues sienten que tiene que pasar algo porque está en juego el legado de sus padres, lo mencionan muchas veces, pero también está en Mm. juego el patrimonio que han construido y pues cada uno tiene su óptica, ¿no? Desde el que quiere poder, la que quiere preservar el legado de sus padres y la memoria de sus padres en últimas, y pues la que realmente le interesa es pues seguir, como decimos comúnmente, chupando esa teta y que nadie le moleste, ¿no? Entonces ese es como el enfoque de la familia Valencia. Así es, así es. Y ahí has mencionado un montón de cosas. Me llama la atención también el tema que pasa mucho en las familias empresarias y todavía en esta época, el tema de género, ¿no?
hay mucho tema de género todavía y en nuestros países latinos además también hay mucho tema de género de, no, es que aquí los herederos son los hombres y de pronto no Sí, pueden ser las mujeres las llamadas a suceder una dirección general o una gerencia de una compañía porque todavía tenemos bastante machismo ahí detrás de ese tipo de conversaciones y hay muchos papás, muchas generaciones de antes que todavía tienen bastante marcado esa sensación y que es bastante complejo. ¿M? Y pues por supuesto, mencionaste varias cositas ahí de, obviamente, la cantidad de conflictos de intereses. Eso es algo que nosotros siempre hablamos con las familias empresarias, que Betty la Fea además lo muestra mucho, la novela lo muestra mucho. Está el hermano, está la novia del presidente, que también es hermana de uno de los socios, pero que también es socia, pero que también trabaja en la empresa. Y obviamente ya en algún punto, justamente al principio de la novela, y ya vamos a hablar un poquito ahora de entrar a los detalles como del proceso de sucesión, al principio de la novela ellos votan por cuál de los dos planes de negocio es el más adecuado, si el de Daniel Valencia o el de Armando Mendoza. Y al final incluso ella genuinamente da su voto para el de Armando, que seguramente debe estar detrás ahí algo marcado con yo quiero apoyar a mi pareja. Y ese yo quiero apoyar a mi pareja en una total. decisión de empresa puede ser una decisión complicada, tanto que lo hagas como que no lo hagas, ¿no? Porque ahí va tanto, yo no me imagino lo que en la vida real pasaría si yo no le doy el voto al que va a ser mi próximo esposo, sino se lo doy a mi hermano y eso qué implicaciones tiene también para la familia. Entonces, si nos damos cuenta, pues Betty la Fea nos muestra ahí como varias cositas en ese sentido. Y bueno, y Antonio nos ha mencionado nos ha hablado sobre los Valencia, pero por el otro lado tenemos a los Mendoza. ¿M? De los Mendoza, ¿qué podemos decir? Está Armando, bueno, están Roberto y Margarita, que son los papás, y aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? La típica conformación de papás, o sea, los típicos papás, eso sí es bastante típico. Un Roberto es ese típico señor que uno lo vio en toda la novela y es un señor, pero una cosa de verdad, de unos valores, de una ética, un señor que, mejor dicho, no hacía nada mal hecho, que era muy correcto, muy formal además, Además, un personaje que al que le costó crear la empresa, ¿no? Al que le dolió exactamente, al que le dolió poner los ladrillitos junto con la familia obviamente Mendoza, junto con su total. amigo en su momento, su Valencia, perdón, y junto con su amigo en su momento, pero él sabe lo que es el trabajo duro, él sabe lo que es levantar la empresa por 30 años, es una empresa de Comoda en su momento, era una empresa de 30 años en el mercado, lo que le costó llegar hasta donde estaba, pues fue seguramente mucho esfuerzo, el fallecimiento de su mejor amigo también, o de su amigo y de su aliado y su partner, y luego quedarse con la responsabilidad un poco moral y, como tú decías, de criar a los hijos Valencia. Entonces, nos encontramos un papá que debemos decirles a los que nos escuchan que nos lo encontramos con bastante frecuencia. A estos papás que son, pero mejor dicho, súper correctos en sus cosas, que son muy juiciosos, que además son muy formales, que además no es este señor. Yo me acuerdo mucho que, y no sé si recuerdas, Antonio, que este señor jamás trató mal a nadie. O sea, era, este señor con Betty la Fea nunca fue, con Betty, perdón, nunca fue ni grosero, nada, absolutamente nada, muy puestecito en su sitio. Y que obviamente en el transcurso de la historia y sobre todo pues al final de la historia, queda muy dolido con su hijo, porque son de estos papás que quieren obviamente lo mejor para sus hijos, pero que quieren también que sus hijos cojan lo mejor de ellos en todo sentido, incluso en los valores, en la ética detrás. Y este señor queda supremamente dolido después de ver todo lo que Armando hizo con la empresa y de ver los alcances de Armando. Y eso es un dolor muy fuerte que yo creo que los padres pueden llegar a tener cuando las cosas no resultan tan bien. Pero seguramente detrás de eso también hay una responsabilidad compartida y esto siempre lo pensamos porque a veces como que tendemos mucho a echarle la culpa a los hijos porque no se comportan o no hacen o no sé qué, pero resulta que es que ¿quién crió a esos hijos? Pues un papá. ¿Y quién es el papá? Pues usted también tiene parte de responsabilidad en por qué su hijo toma las decisiones como las toma. Y obviamente esto, yo creo que esto se ve mucho ahí en la historia. Claramente, pues nosotros no podemos ir atrás de qué habrá pasado en su infancia y demás, no lo podemos imaginar. Pero sí pasa mucho que a veces le damos la responsabilidad mucho a los hijos y nos olvidamos de cuál es nuestro papel como padres en por qué los hijos están tomando ciertas decisiones en algún punto. Y sabes ahí, yo te quiero ahí aportar un tema y es incluso que siempre que hablamos de estos temas digamos, de planificación,
en cuanto a la sucesión de una organización es que siempre llamamos a tomar decisiones desde la conciencia y lo racional, ¿no? Y una vez más vemos también cómo en decisiones tan importantes sigue pesando la emocionalidad Mm. frente a estas decisiones, ¿no? Entonces, a pesar de que, pues, obviamente, a Roberto le pesa, digamos que si bien se votó, también le pesó, era no quedar mal con su hijo, era apoyarlo también, ¿no? Que eso quedara de todas maneras del lado de ellos, sin ser realmente de poder visualizar qué era lo mejor para la compañía, ¿no? Que era lo que verdaderamente Ujú. podía generar, incluso realmente, y al final vemos cómo realmente la que saca adelante a la compañía es Betty, ¿no? Esa es una decisión racional, pues Betty obviamente no tenía eh, al comienzo de la novela ni el rango, a pesar que tenía todo el expertise para ser una gerente, no solo financiera, sino una gerente general, delegada, como lo decimos nosotros, incluso mucho más capacitada, pues terminamos realmente tomando decisiones más de la emotividad y, digamos, sin ningún peso consciente de lo que queremos que pase y eso, pues, cómo puede ver lo que demuestra la novela, ¿no? Una decisión que después va a costar muchas lágrimas y mucho sudor, haber tomado una decisión más desde el corazón y no, y bueno, tratar de hacerse cargo del error del hijo sin necesidad de tener muy en cuenta lo que hubiera podido accionar antes de. Así es, así es. Y yo creo que ahí entonces entramos un poco a entender quién era Armando Mendoza, porque Armando Mendoza también era un tipo bastante temperamental. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la novela, pero este personaje iba gritando a todo el mundo y medio si se emberracaba, eso arrasaba con lo que hubiera. E incluso ya hasta le tenían apodo, el cuartel de las feas también le tenía apodo porque era un tipo muy temperamental. Con Hugo Lombardi, que es el diseñador principal, también tenía unos agarrones de padre y señor mío. Con Patricia también incluso llegaba a ser supremamente ofensivo. Sin embargo, él en el fondo era una persona que a diferencia de Daniel, era una persona que realmente y genuinamente quería la compañía y se interesaba por la compañía. Daniel no tanto, y eso pues también lo vimos en la novela. Entonces vemos a un Armando muy inteligente, pero que choca un poco su inteligencia con su inmadurez, con esa riña constante con Daniel que lo hace tomar unas decisiones que se salen de todo contexto y de toda proporción, decisiones que incluso llegan a ser poco éticas en el proceso, bastante egocéntrico y que termina cometiendo muchos errores a razón sobre todo de su inmadurez. Es un personaje bastante inmaduro y lo vemos en muchos sentidos, no solamente inmaduro desde lo laboral, sino termina siendo también bastante inmaduro en su relación con su pareja, poniéndole los cachos con cuanta persona encontrara, y lo vemos también con su actitud con su mejor amigo Calderón, también supremamente inmaduro en muchas decisiones que ellos tomaron, y eso es lo que vemos de esa generación, de ese sucesor que para ser el sucesor debería tener unas características diferentes, que ya vamos a ver en un rato. Entonces encontramos a un Armando con esas características, pero no sé si se acuerdan que estaba Roberto, Margarita, que era la mamá, una mamá además que esconde muchas cosas, y eso hacen las mamás, ¿no? Las mamás lo cuidan a uno, las mamás lo protegen a uno, entonces terminan incluso escondiendo muchas cosas detrás, pero que pueden ser también perjudiciales. A veces los papás por querer hacer más terminan haciendo menos, porque de pronto no era la mejor posición. Ella le esconde muchas cosas. Ella cuando se entera, por ejemplo, de las cartas de la bolsa negra donde Betty tenía la carta y las instrucciones y todo este tema, cuando se entera de eso se lo esconde incluso a Roberto y digamos que ahí pasan un montón de cosas. Entonces vemos una mamá súper sobreprotectora, una mamá muy linda, pero también como con sus retos ahí. Y también, para los que no nos acordamos, hay un tercer personaje de parte de los Mendoza, que era una hermana de Armando. A ella la mencionan en un par de ocasiones en la serie, en la novela, pero no, ella no es un personaje que aparezca, y en esto además queremos hacerles un llamado porque nosotros podemos encontrar en las empresas familiares, y esto suele pasar mucho, aquellos hijos que no están interesados en el negocio.
pero que sí en algún punto se pueden volver una piedra en el zapato para los que Ujú. sí estamos interesados. Entonces tenemos a una Camila. Camila es la hermana de Armando. Camila vive en Suiza y tiene un hijo. Pero es una persona que recibe unos dividendos, es socia, pero que no tiene absolutamente ningún tipo de relación con la compañía, e incluso claramente pues nosotros nunca la vemos en toda la novela, no, no es visible en toda la novela, seguro ni siquiera se acordaban que existía, y de estos personajes nos podemos encontrar muchísimo. Incluso nosotros hemos visto cómo mm, hay hijos, más en esta época, hay muchos, no sé, hermanos nuestros que dirán, yo no quiero tener, o sea, no me interesa el negocio, yo me voy del país, me voy a viajar, voy a hacer una maestría en Europa y no quiero volver. Y me quedé por allá. Pero resulta que un día cuando Roberto y Margarita fallezcan, eso va a tener unas implicaciones en el proceso de sucesión. Y voy a tener que buscar a esa persona porque esa persona va a suceder parte de la empresa y no se puede zafar tan fácil de esa responsabilidad y vamos a tener que hacer algún trámite legal. Ujú. Así esa persona incluso decida genuinamente que no quiere ser parte del negocio, le va a llegar, porque legalmente hablando, por lo menos en nuestra legislación colombiana y latina en algunas, nos llega porque así funciona. O No, sea, estamos obligados. pero sabes que siempre pasa eso y es algo que siempre, porque lo vemos mucho en las conversaciones que tenemos con las empresas familiares, es eso. Y hay personas que no sienten a pesar de que han crecido y han vivido en la empresa familiar, no sienten esa conexión como desarrollo profesional y a veces creen que apartándose ya ahí está, pero siempre los llamamos está bien que no tengas que estar inmiscuido en el día a día, pero esto va a llegar a ti algún día y tienes que Ujú. prepararte para tomar decisiones. Y es ahí también donde siempre los llamamos a planifique con tiempo esto que vaya a pasar, ¿no? ¿Qué herramientas puedes tener a tu mano y a tu alcance para planificar esto la muerte de los Valencia, por ejemplo, qué planificación puede haber existido ahí, más allá de terminar con el dinero de la empresa, pues soportando una buena educación y todo lo de los hijos, pero no haberle puesto más problemas a la compañía detrás de soportar socios cómodos e incómodos que podemos llegar a tener en algún momento, ¿no? Así es, sí, porque también podemos tener socios muy incómodos. Un hijo que se va y no vuelve y que no está interesado en el negocio puede llegar a ser una piedra en el zapato para los que sí estamos interesados. Y una piedra en el zapato bastante importante, bastante grande. Ujú. Y ahí hay que mirar muchas cosas que pueden suceder y que no estamos exentos. Entonces sí es importante no simplemente decir es que a mí no me interesa el negocio y ya está, porque nos va a llegar y vamos a tener que tomar alguna decisión en algún punto con eso. Y si estamos muy alejados del tema, va a ser bastante complicado en un futuro. Entonces, ahí encontramos en los Mendoza, encontramos a estos cuatro personajes que son Camila, Armando, Margarita y Roberto, que es una típica familia, incluso podríamos decir que es una típica familia colombiana con las características de cada uno, entre si es el padre o alguno de los hijos. Y algo importante aquí que decir sobre el proceso de sucesión es que, como le estábamos diciendo hace un momento, llega un punto en el que Roberto, y esta es una decisión que incluso a Antonio y a mí nos parece sensata, o sea, ¿qué puede pasar? Puede pasar que uno de los hijos esté interesado en el negocio, en ser el gerente, como puede pasar que dos de los hijos estén interesados en ser gerente o dos de los, llamémoslo, posibles sucesores. En este caso, incluso si nosotros nos ponemos a ver qué hubiera pasado si hasta Marcela hubiese estado interesada en ser también gerente, también debería entrar con las mismas condiciones de los otros dos a poner su propuesta sobre la mesa y decir, mire, yo quiero ser gerente por esto y esto y esto. Yo creo que hasta Marcela hubiese sido mejor gerente que cualquiera de ellos, por muchas razones que vemos y características que vemos en ella durante la novela. Tiene más madera de gerente, y es más integral como profesional. Cuando uno la ve es un profesional más integral que tanto su pareja, Armando, como su hermano, Daniel. Es mucho más Ujú. integral y eso lo puede ver uno en Marcela. Pero entonces, ¿qué pasa? Que puede pasar en algún momento que alguno de nuestros hijos diga como no, yo también quiero y de pronto tengamos dos personas. Es muy difícil para uno como padre incluso poder tomar la decisión sobre dos hijos y decir, ah, no, tú vas a ser el gerente o tú vas a ser el gerente, porque seguro eso va a ser para problemas. Entonces, ¿uno qué sugerencias hace?
busquen un headhunter, por ejemplo, y que el headhunter evalúe las hojas de vida para ver quién tiene el mejor perfil para ser gerente. No necesariamente porque sea mi hijo más divino va a tener el mejor perfil. Y el mejor perfil también, no solamente estamos hablando de que tenga ciertos conocimientos en la empresa, eso tiene muchas características porque también ahí nos podemos encontrar personas que, no sé, fueron médicos o que su profesión es ser médicos, pero terminaron gerenciando con mucho éxito empresas en el sector de la construcción. Y eso puede pasar Ujú. muchísimo. ¿Por qué? Porque allí hay muchas cosas que nosotros siempre decimos que no hay fórmulas mágicas cuando de familias empresarias se trata, pero sí hay que hacer ciertas cosas que sean como procesos juiciosos para que no la embarremos tanto en el proceso. Entonces, ¿qué hace Roberto? ¿Cuál es la decisión de Roberto? Roberto llega y dice, pues cada uno de ustedes que quiere ser gerente me va a traer un plan de negocios para el próximo, creo que va a ejecutar como a 1 o 2 años, yo no me acuerdo en cuánto tiempo. Y sobre eso la junta directiva va a escoger al próximo gerente. O sea, ustedes traen los planes de negocio, nos lo presentan y de eso nosotros decidimos. Ambos presentan su plan de negocio, tanto Daniel como Armando, presentan su plan de negocio y el plan de negocios de Armando era un plan de negocios con unos números, pero una locura. Eran, mejor dicho, eso era la locura, aquí la Demasiado ambicioso. demasiado ambicioso. Aquí lo vamos a sacar del estadio y desde ahí es que este personaje empieza a cometer cualquier cantidad de errores, porque uno hace un error, hace un montón de errores de cálculo haciendo ese plan de negocios. Luego, también hay parte de responsabilidad de la junta directiva en no haber evaluado realmente los números y haber dicho, oiga, venga, esto no tiene sentido, usted no va a poder lograr esto por tantas razones que vemos acá, esto no es viable. Pero entonces ahí le dan la presidencia de la compañía por ese plan de negocios, que no era un plan de negocios que sirviera, y él empieza entonces una lucha por tratar de demostrar que ese plan de negocios se puede cumplir. Y ahí es cuando empieza a cometer cualquier cantidad de errores por su ego, porque detrás de eso hay mucho ego, por el querer demostrarle a su padre. Eso también pasa mucho con los hijos. Los hijos quieren demostrarles cosas a sus padres, aunque no sea tan consciente incluso a veces la decisión, quieren demostrarles cosas, quieren demostrarle que ellos pueden, que son suficientes, que pueden llegar a ser tan exitosos como ellos fueron. Y hay como un sentido ahí todo el tiempo de querer demostrar. Hombre, puedes hacer un montón de cosas detrás súper complejas. Y empieza esta riña con Daniel, que la vemos durante toda la novela, Daniel insistiendo, muy también muy consciente, insistiendo, venga, esto no es viable y este man nos está aquí metiendo los dedos a la boca, nadie le para bolas a Daniel, aun cuando Daniel en realidad estaba en lo cierto. Y aquí que encontramos, encontramos también que falta preparación de un sucesor, si bien Armando estuvo como en la gerencia, me salió un poquito. Si bien Armando estuvo en la gerencia como en algún cargo directivo, como por 6 años, creo que fue, no me acuerdo exactamente qué cargo directivo estuvo. Armando estuvo en un cargo directivo por mucho tiempo y uno podría decir eso es suficiente para considerar que una persona ya está lista para asumir un cargo de gerencia. Pues no lo sé, en algunos casos podemos ver que sí, en algunos casos podemos ver que no. En este caso en particular, a este sucesor le faltaba experiencia, le faltaba preparación. Este sucesor no estaba listo para asumir un cargo gerencial, pero en lo absoluto, aunque tuviera títulos académicos, tenía un montón de cosas, pero podemos ver que no. Y comete un montón de errores, es una persona muy madura, que eso sí son cosas que nosotros podemos empezar a ver en los próximos a suceder. Hay ciertas cosas que uno puede empezar a ver y decir como venga. Y yo creo que ahí le faltó a Roberto incluso ser un poco más perceptivo y aprender a leer mejor a su hijo para darse cuenta que su hijo todavía era muy inmaduro y que no estaba tan listo para poder asumir un cargo de esto. ¿Sabes también que notamos, por ejemplo, una junta directiva muy enfocada solo en la familia, sin acompañamiento de profesionales que pudieran guiarlos como consejeros sobre las decisiones, ¿me entiendes? Que pudiera darles luces de, venga, lo que se está planteando es muy bonito en el papel, pero eso no va a pasar, ¿no? Tener personas idóneas que fueran lo que siempre denominamos esos terceros que no están en discordia, que puedan decir, venga, ojo porque esto no va bien. Y esto es algo que es importante, ¿no? Que no quede, porque seguimos centrando las familias en las decisiones
en la emotividad de la familia, no en lo técnico que necesita la compañía en algún momento. Así es, así es. Y ahí vemos que hay como varios errores que son típicos en familias empresarias, excesivas decisiones desde el corazón y poco desde la razón, eso pasa un montón. Y por eso es que siempre sugerimos empezar o tener claridad sobre ciertas cosas. Entonces, ya para ir como cerrando este primer live, en el próximo vamos a hablar sobre los órganos de gobierno corporativo, sobre la junta directiva, y vamos a entrar mucho más en el detalle de eso que acaba de decir Antonio. Em, pero para ir cerrando, ¿por qué consideramos nosotros que la sucesión de Comoda es una sucesión desatinada? Y vemos cosas que también se hicieron bien. O sea, yo creo que una buena decisión y que creo que eso le puede quedar como enseñanza a algún fundador de empresa es que si el día de mañana encuentra que hay dos personas que quieren entrar en la gerencia, muéstreme un plan de trabajo y yo decido sobre el plan de trabajo y que sea el mejor plan y que ganemos es por méritos y no porque de pronto es que pobrecito uno, pobrecito el otro, o es que te quiero más a ti que a ti, sino que realmente haya una decisión consciente. Eso se hizo bien. Ahora, creo que una cosa que no se hizo bien fue no haber evaluado realmente bien, y eso fue responsabilidad también de la junta directiva, que el plan de negocios tuviese algo de sentido porque no lo tenía. Y ahí me parece que fueron supremamente ciegos, y eso pasa mucho en las familias de empresarios, aunque uno crea que no, pasa bastante. Eh, y también una cosa que hace mucha falta y que también creo que fue un error incluso de Roberto en su momento, fue que no dejó un plan estratégico definido. Él simplemente le dijo a Armando, tome las llaves del negocio mm, y hágale con su plan de negocios. Y ya, pues hágale, no hay problema. Cuando él tenía la experiencia de más de 30 años en la gerencia, él debió haber dejado al menos unas pautas, y eso no lo vemos, un plan estratégico más o menos claro. Él simplemente confió en que lo que el hijo iba a hacer iba a estar bien, Ujú. y faltó mucho control de parte también de la gerencia anterior. Una cosa que nosotros sugerimos es que haya un tránsito más suave, llamémoslo, que una sucesión no sea que un día te entregué las llaves de la presidencia y ya arrancas a partir de mañana, sino que sea un proceso más de, ven, yo te voy acompañando de la mano, te voy delegando cosas y en el proceso yo voy soltando y tú vas cogiendo cosas. Eso es un poco más sencillo de lograr, y eso se puede hacer pues de muchas maneras. Y eso nos lleva quizás a mejores resultados, que fue lo que Roberto al final no hizo, y me parece que ese sí es un error total de Roberto, porque además esta nueva gerencia no logra mirar más allá del día al día y se queda muy cortoplacista en lo que está haciendo, y tratando además de apagar todos los incendios, porque se incendia, mejor dicho, de, de Total. la, de la cabeza a los pies, termina incendiando una empresa que termina dañando en menos de un año, porque más o menos toda la historia se da en menos de un año, que nosotros vemos como una empresa supremamente rentable termina siendo una empresa con muchas dificultades económicas en manos además de otra empresa embargada. Y créannos o no, pero esto pasa más de lo que uno se puede imaginar cuando uno no tiene cuidado con los procesos de sucesión, sino que simplemente va dejando las cosas así como con poca organización. Entonces, pues nada, esto les queríamos contar el día de hoy. Antonio, no sé si quieres cerrar con algo y ya nos veríamos en el próximo live. No, no, que siempre esto nos abre el espacio y la invitación que siempre hacemos es planificar siempre va a ser mucho más costo eficiente que permitir que los riesgos se materialicen. Y ahí la invitación es, siempre le decimos, rodéense, busquen asesoría, busquen personas que puedan generar valor también para la compañía. No tomemos decisiones desde lo emotivo y no desde el ego muchas veces, sino más desde el valor que nos puede generar lo que queremos que pase. Así es, así es. Yo creo que hay muchas cositas que aprenderle a Betty la Fea, a la novela, a Ecomoda, a lo que se hizo bien y a lo que no se hizo también en este proceso de sucesión, pero para nosotros Ecomoda es una sucesión supremamente desatinada. No se hizo bien, hubo muchas cosas que fallaron, desde la junta directiva, pasando por el papá, pasando por la generación anterior y lo que le faltó hacer a la generación anterior para que esto funcionara mejor. Luego, la siguiente generación supremamente inmadura.
tomando decisiones poco éticas. Entonces vemos que aquí hubo muchas cosas que no se hicieron bien dentro de este proceso de sucesión. Y ya con esto entonces nos despedimos y nos veremos en nuestro próximo live el miércoles para contar la segunda parte de esta historia que además yo creo, Antonio, que esto vamos a tener mucho más porque seguramente vamos a ver también y después cuando lancen la tercera parte de Betty la Fea, cómo esta historia se conecta ahora con que Armando ya se casó, Armando ya tiene una hija, que además ya está grandecita, yo no sé eso, vamos a ver qué va a pasar en esta nueva parte de Betty la Fea y eso también, qué implicaciones va a tener para la familia y para la empresa y cómo se van a reorganizar los roles. Yo quiero ver eso para traerles aquí también mucha más información y seguramente vamos a estar hablando muchísimo de Betty la Fea en los próximos meses cuando empecemos a ver cómo se va conectando con la historia anterior y eso también qué implicaciones tiene para una familia empresaria. Así que muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el miércoles en nuestro próximo live.